para todos y todas. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien. Nos vamos a dar unos minuticos hacia la 1 para que arranque nuestra directora Ligia Inés. No sé si habrá llegado nuestro invitado de hoy, así el doctor Mario Daza, entonces para que pues el doctor pueda arrancar su charla. Aquí estoy, doctora. Buenas tardes para todos. Doctor, ¿cómo está usted? Nos alegra mucho que nos esté acompañando hoy, entonces... Gracias a ustedes por la invitación. Gracias, doctor. Nos hablamos a la 1:15 para que podamos arrancar y usted pueda disponer de su tiempo. Gracias. Bueno, Miriam, yo voy empezando. Buenas tardes para todos y todas. Desde el Comité Ejecutivo deseo que estas actividades, estas capacitaciones y estas formaciones nos den como rutas de verdad específicas para continuar atendiendo todo esto que estamos viviendo hasta el día de hoy, con muchas dificultades porque tenemos un gobierno que no nos atiende de verdad las necesidades, pero hace medidas inconstitucionales, inconsultas y dictatoriales. En ese sentido, la pandemia en Colombia ha sido la más mal atendida en todos los escenarios, porque a nivel económico no tenemos alivios precisamente para huir o para preservarnos de ella y cuidar nuestra vida. Socialmente, producto, digamos, de medidas tan inconsistentes, hoy tenemos tal vez una de las cepas más difíciles y más inciertas para cuidar nuestra vida, pero también lo más grave es que a nivel laboral el gobierno viene atentando profundamente contra las y los trabajadores del país. Entonces, en ese sentido, la Central Unitaria de Trabajadores, el Comité Nacional de Paro y todas las organizaciones que nos hemos unido a pensar realmente qué podría ser esta situación, venimos promoviendo un plan de acción que nos permita movilizarnos, dar a conocer las dificultades que tenemos, recoger desde las poblaciones sus propias iniciativas de organización y de comprensión con la situación y sacar pues un buen provecho para que desde el departamento jurídico, con las abogadas y con este equipo nacional, que ha sido un equipo muy constante, podamos encontrar salidas a la situación y podamos atender de la mejor manera los retos actuales con todas las precisiones que amerita el momento. Ese es como el avance, digámoslo así, que la CUT quiere hacer en esta etapa y específicamente lo hemos hecho desde el departamento jurídico, atendiendo con todos los temas hacia la pandemia. Por ello, en el día de ayer se reunió el Comité Nacional de Paro y en ese Comité Nacional de Paro tuvimos como primera acción revisar lo que llevamos de este año en actividades y hemos revisado que las actividades del 8 de marzo fueron contundentes, dieron resultado
y las mujeres, que son las más afectadas en la pandemia, respondieron con mucha indignación este día por todas las calles del país. Igualmente, presentamos una demanda ante la Corte Internacional de Derechos Humanos, denunciando al gobierno por delitos de lesa humanidad, y el 9 de abril, Día Internacional de las Víctimas del Conflicto y Víctimas de Estado, lo conmemoramos con marcha en la capital y algunos plantones en la región. Con la dificultad que tenemos de la pandemia, pues obviamente en algunas partes fue muy pobre el plantón, pero en otras partes tuvimos la oportunidad de denunciar y dar a conocer qué pasaba, y en otras partes pues la gente permaneció confinada porque no podía salir. Igualmente en este plan de acción vamos denunciando y acompañando las actividades con muchos sectores. Es decir, ya nos hemos unificado con los indígenas, los campesinos, los sectores vienen haciendo estas reuniones para poder promover el 28 de abril. Tiene que ser un 28 de abril que ojalá se asemeje al 21N, y creemos que de aquí al 28 pues se ha aplanado un poco la curva del contagio, y esta cepa que es tan fuerte pues amerita que conservemos todo nuestro cuidado y todas las medidas de seguridad. Los departamentos reportan que han venido haciendo reuniones. En algunos departamentos se ha reactivado, en 20 departamentos se ha reactivado el Comité Nacional de Paro y los comités regionales. Igualmente, en algunos departamentos participan con mucha fuerza la diversidad. También las mujeres pusieron su granito de arena en esta vez. Dimos nuestra voluntad de participar en el paro, de hacerlo ampliamente, pero también de llevar nuestras propias consignas, como es la renta básica con enfoque diferencial, igualmente el alto a la violencia hacia las mujeres en los sitios, denotada en los feminicidios que ocurren en los hogares, pero también ha sido para hombres y mujeres de esta sociedad muy, pero muy difícil encontrar alivio puntual en la salud. La vacuna realmente tiene una lentitud muy alta porque no se cumple como debe ser con las edades, en el tiempo exacto, y está retardada incluso la segunda dosis para la población adulta, que fue con la que se inició. Entonces esto pues nos va llenando más de incertidumbre, pero las mujeres lo hemos denunciado fuertemente porque creemos que este es un punto fundamental para nuestras vidas y para la vida de todo el planeta y de todos y todas en este país. El Comité Nacional de Paro ha hecho alianzas con la bancada alternativa. La bancada alternativa dice que hoy hay situaciones mucho más graves en la normatividad, que ayer, por ejemplo, se discutía la privatización de la salud a través de la ley 010 y el tema de las plataformas, que ha desplazado todos los servicios públicos y de taxistas. Con los temas de las plataformas, los taxistas anuncian un paro muy grande acompañado de transportadores, y aspiramos que sea unificado para el 28 de abril para que realmente tengamos visibilización en todas estas condiciones que hoy enfrentamos. Y a la par es muy, muy importante decirles que todos los departamentos han coincidido en que en las reuniones, en la formación del pliego de emergencia, que cada uno debe saber el pliego de emergencia, que la reforma tributaria trae como lo más lesivo los impuestos a la canasta familiar y el IVA a algunos productos esenciales, especialmente el café, el arroz, que son productos esenciales. Ellos dicen que esos no son esenciales, que son lujos y que pueden llevar el 19% la mayoría de los productos, igualmente la carne, en fin, y consideraron algunos productos como productos
onerosos, situación ya muy grave para nuestra condición y nuestra vida alimentaria, porque esas situaciones son atentando a la vida de las y los colombianos. Es un gobierno entonces que nosotros lo hemos calificado un gobierno demasiado perverso y de tacañería para con la población colombiana, porque todas las normas, por ejemplo, la reforma tributaria, no la han radicado, pero están en el Congreso haciendo las cábalas, las componendas para poder tener una amplia mayoría que organice que apruebe la reforma tributaria. Ese es digamos, esa es la situación que hoy tenemos y que nos complica muchísimo más las condiciones en que estamos, y el confinamiento, pues lógicamente que nos afecta en nuestra capacidad organizativa y de movilización. Sin embargo, hemos logrado que muchos podamos tener una participación bastante fuerte el 28 de abril para poder salir realmente con mucha indignación en esta fecha. De otro lado, pues las abogadas nos presentan desde ya muchas normas lesivas, cómo van en el Congreso, todas las situaciones, y estamos esperando que se concrete muchísimo más cómo van esos debates para poderles presentar la semana entrante debates bastante concluyentes. Por último, quiero saludar a nuestro compañero Mario Felipe Daza, el doctor, abogado, y que hoy nos presenta el tema sobre cambios en los regímenes disciplinarios, tema bastante importante para todos y todas. Y entonces, Miriam, yo le doy la palabra, solo decirles que lo espero el 28 de abril en la fuerte movilización, que lo hagamos con todas las regiones y que tengamos digamos, una preparación muy fuerte con ello. Con la reforma tributaria leamos bastante, que ya nosotros hemos hecho también análisis de ello, y que este equipo jurídico pueda en las regiones ilustrar muy bien a todos y a todas, capacitarlo y formarlo en los temas que ya hemos tenido desde este año, y el tema principal por el cual se da el paro el 28 de abril, que es la reforma tributaria, pero también el pliego nacional de emergencia cuenta bastante en esta etapa. Entonces, bienvenida, doctora Miriam. Tiene usted el uso de la palabra para que nos presente al doctor Mario. Gracias, Ligia, muy amable. Compañeros y compañeras, cordial saludo. Hoy he querido traer un tema que ya en muchos escenarios nos lo han solicitado, y es el tema del derecho disciplinario, pues que se rige bajo un conjunto de principios y normas que una sociedad está llamada a regularse, y precisamente este derecho disciplinario pues no es ajeno a todo ese cúmulo de cambios y modificaciones. Y hoy he querido traerles al doctor Mario Felipe Daza, que es una persona bastante versada en este tema, es profesional en Derecho Administrativo de la Universidad del Norte, también tiene una maestría en Derecho Público y de la misma Universidad del Norte, una maestría de Derecho del Estado y énfasis en Gobierno y Desarrollo en entidades territoriales. Es miembro fundador y coordinador académico del Colegio Colombiano de Abogados Administrativistas y del Colegio Colombiano de Abogados Disciplinarios. Ha escrito varios ensayos desde el año 2009, ha sido muy juicioso en esa tarea, muy inquieto, los ha publicado a través de diferentes plataformas, periódicos. En esos tenemos uno que se llama La Ley, El Pulso,
Mises Hispano, El Tiempo, y ha sido capacitador en diferentes escenarios, en diferentes espacios, tanto académicos, diplomados, simposios y conferencias a nivel internacional y nacional. Y es docente de diversas universidades en derecho disciplinario. Él posee pues esta experiencia no solo como académico, como profesor, sino también como asesor y litigante en estas áreas del derecho administrativo y en especial de este derecho sancionatorio. Doctor Mario Felipe, buenas tardes. Quiero darle las gracias por aceptar nuestra invitación, por estar aquí. Bienvenido, el escenario es suyo, estamos atentos. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por la invitación, en especial a todos los miembros de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, CUT, también a la Confederación de Trabajadores de Colombia, a todo el equipo jurídico, al presidente, coordinador del proyecto, como es la doctora Ligia, la secretaria técnica, como es la doctora Miriam, todos los abogados de incidencia, abogados de asuntos jurídicos y expertos en esta organización sindical. Lo primero que debemos decir antes de hablar de, digamos, del derecho disciplinario y sus reformas, es que el derecho disciplinario, como ya lo ha comentado la doctora Miriam, es un conjunto, digamos, de normas sustanciales y procedimentales que se ve como uno solo. En este sentido, y en especial a lo que tiene que ver el derecho de los trabajadores, también hace parte dentro de las subespecies el derecho disciplinario en lo que tiene que ver en la etapa organizacional. Entonces, dentro del derecho laboral también se aplica el derecho disciplinario que se llama derecho disciplinario organizacional, tal cual como son los gremios, los sindicatos, los clubes, las universidades, las instituciones educativas, los colegios, y todos estos ejemplos hacen parte del derecho disciplinario. En lo que tiene que ver, antes de hablar de los antecedentes del nuevo régimen disciplinario, tenemos que destacar que el derecho de los trabajadores en lo que tiene que ver con la libertad sindical, derecho de asociación, está plasmado no solamente en nuestras normas legales internas, sino también en las normas constitucionales en lo que tiene que ver con el bloque de constitucionalidad, sobre todo en aquellas normas dictadas por la Organización Internacional de Trabajo, OIT. Desde este ámbito se le puede decir que se le ha dado se le ha dado potestad, digamos, dentro de esa regulación del contrato laboral a los distintos empleadores y bien dentro de esa relación que existe con los trabajadores para que exista cierta, digamos, jerarquía en lo que tiene que ver con esta potestad disciplinaria. Y bien, esta potestad disciplinaria se amplía no solamente al aspecto privado, sino también al aspecto público, en lo que tiene que ver también con el Código Sustantivo de Trabajo. Pero bien, siempre estos procesos disciplinarios, sean privados, organizacionales, como hemos dicho, en el ámbito laboral, o bien jus publicista en el sentido de los servidores públicos, en estricto sentido, deben contar con una garantía que deben gozar todos los servidores públicos, incluyendo los trabajadores oficiales. Por tanto, desde la destacada jurisprudencia de la Corte Constitucional, de varias sentencias que ha habido, también se destaca que deben cumplir ciertos requisitos en lo que tiene que ver con la aplicación del derecho disciplinario en este ámbito y que muy bien todos conocemos, que viene resumida también en todos los campos del derecho sancionatorio, como es la presunción de inocencia, el indubio pro reo, el derecho de contradicción, el principio de legalidad, etcétera, etcétera. Para no aburrirlo con este tema, saliendo de este preámbulo, tenemos que bien, en lo que tiene que ver con los antecedentes del nuevo Código General Disciplinario, que entra en vigencia a partir del 1 de julio de 2021, como bien sabemos, tenemos que tener en cuenta que ha sido una transición totalmente tortuosa en lo que tiene que ver con esta misma ley, porque ha tenido muchas dificultades en su entrada en vigencia, y que bien que entra en vigencia, podemos decir que somos críticos con referencia a esta ley misma, por lo que veremos más adelante. Desde el agosto de 2014, con los proyectos de ley 055 y 195 y el acumulado 050-2014, se comenzó a gestar toda esta idea del llamado Código General Disciplinario, que bien fue, digamos, propuesto por el entonces Procurador General, el doctor Alejandro Ordóñez Maldonado,
y que bien dentro de la misma se comenzó a hablar de unos principios que deberían tenerse en cuenta del ataque sobre la corrupción, de la eficiencia administrativa, con el objetivo de cambiar este código. Entre tanto, en este cambio de código que se estaba dando paulatinamente, pero de forma express, porque se hizo en 3 meses, de forma supuestamente articulada entre las entidades o organismos de control, entre ellas el Consejo Superior de la Judicatura, el Consejo de Estado, la Personalidad Distrital, el Colegio de Abogados de Derecho Disciplinario, algunos del Instituto Colombiano de Derecho Disciplinario y por supuesto la Procuraduría General, hicieron, digamos, el avance respectivo conforme dentro de estos 3 meses para cambiar la ley 734/2002, que es el código vigente, pero que queda sin validez a partir del 1 de julio de 2021. La comisión redactora aquí comenzó a hablar de que se debía cambiar este código independientemente de las oposiciones gubernamentales que hubo a partir del proyecto de ley que se hizo en el 2014 con respecto al presidente, que lo hizo el presidente y que bien se sancionó con esta ley. La comisión redactora comenzó a decir que era necesaria una modificación de esta ley C34 debido a la corrupción, la ineficiencia administrativa, la carencia de principios y valores, y que por tanto estaba vilipendiada toda la ética pública. Por tanto, era necesario este cambio normativo. Aunque se cambió para unos buenos propósitos, aún deja, digamos, algunas aristas en lo que tiene que ver con los estándares mínimos con respecto a las garantías, y en este caso de las garantías convencionales, como hablaremos más adelante concisamente. Bien, podemos destacar de esta ley 1952, si se quiere, un aumento de las garantías respecto a la reorganización y la complementación de toda la normárquica del principalista del código, respecto a la especialidad, la subsidiariedad, la licitud sustancial, la investigación integral. Se habla de la entrega gratuita de las decisiones o copias de las decisiones. Bien, podemos destacar como unos avances, pero bien también unos retrocesos que ha habido con respecto a esta ley 1952 y que todavía es reticente conforme a las reformas que se avecinan en cuanto a las exigencias convencionales en ese plazo razonable que ha dado la Corte Interamericana y que bien no han querido cumplir a propósito, se puede decir. Entonces, otro de los cambios, pero no buenos, que ha tenido y que es crítica del profesor Carlos Arturo Gómez Pavayo, que digamos es uno de los pioneros en esta área del derecho disciplinario, es con respecto a la definición del dolo, para poner un ejemplo, que es una modalidad de conducta y que por tanto él considera que la definición que trae la 1952 expresa que se le exige más a los particulares que a los servidores públicos. Por tanto, es un retroceso y una involución total. En cuanto a otros cambios que ha habido, es que respecto a la caducidad y la prescripción, por ejemplo, dentro de los procesos, se habla ya solamente de la prescripción, término que fue introducido por la 1474, la bifurcación entre la caducidad y la prescripción, y que bien solamente estaba establecido en la C34 y por tanto podemos decir que es lo mismo. Un cambio que resultó, digamos, necesario, más que necesario estético o cosmético, porque bien esta ley 1952 responde a más a llamados cosméticos o estéticos que estructurales, fue el de organizar las faltas por capítulo y ya no en un solo artículo desordenadamente, como lo hacía bien el artículo 48 de la ley C34, en lo que tiene que ver con las faltas gravísimas, ya sea en materia de salud pública, derechos humanos, recursos naturales, medio ambiente. De hecho, se reubicó el artículo 48.1 de este derogado estatuto en lo que tiene que ver con la realización descriptiva de un tipo penal a título de dolo. Coincidimos en este aspecto con la comisión rectora en la obvia razón que bajo los principios de especialidad o subsidiariedad, antes que se ubique la falta de una conducta delictiva, se tiene primero que revisar el estatuto, es decir, mirar en la tipología doméstica. De esta manera tenemos que las faltas gravísimas no serían la regla general, conforme al cambio que hubo en esta ley 1952, sino la excepción. Ante ello, el operador jurídico, en caso tal que encuadre una conducta con un tipo, preferirá la falta grave o leve, por ejemplo, ante hechos relacionados por el abuso del derecho, extralimitación de funciones, prohibiciones, etc. En cuanto a las sanciones, que hubo un cambio también significativo en lo que respecta a esta ley 1952, porque marcó las diferencias para las faltas gravísimas provocadas con dolos, con aquellas con culpa gravísima, porque bien no se diferenciaban antes
para ambas era la sanción de 10 a 20 años, ahora se diferencia de 10 a 20 para la falta gravísima con dolo y para la culpa gravísima con culpa gravísima para una sanción de 5 y 10 años. Esto enmarcado, por supuesto, desde el principio de proporcionalidad y razonabilidad. Asimismo, se puede tener en cuenta que en este nuevo estatuto se mira sobre los criterios de agravación y atenuación. Se dividieron de forma técnica para que el operador jurídico pudiera utilizarlo de mejor forma. En el aspecto probatorio y procesal general, tenemos que se incluyó en el régimen probatorio propio, que era de esperarse, ahora un único procedimiento, que será el verbal, que es el único, y ya no irá más el proceso ordinario. Se harán las audiencias orales a través de un pliego de cargos o bien citación a audiencia, lo cual deja entrever mayor alcance, según esto, bajo los principios ya mencionados, pero sobre todo los principios de publicidad, transparencia y mediación. Celeridad, ahora con esto de la virtualidad se habla de la inmediación sensorial. A pesar de que todo esto se haya surtido de una buena forma, no se ha dado el cambio conforme a lo que hemos dicho con relación a la sentencia o fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 8 de julio de 2020, caso Petru-Rego versus Colombia, porque bien, en todo caso, ahora mismo la Procuraduría, a partir de este fallo, desde que se publicó, no puede, digamos, inhabilitar o destituir a servidores públicos, tengan aspiración política o no. Entonces, lo debe hacer conforme a la convención y al fallo, un juez competente en proceso penal. Y por tanto, las reformas que se están introduciendo ahora a la ley 1952, la ley 1952 como tal no la cumple, y las reformas que presentó el doctor Carrillo y la doctora Margarita tampoco cumplen con la convencionalidad exigida dentro del fallo del 8 de julio de 2020. Entonces, eso es lo que se puede decir más o menos respecto a eso. Ahora, conforme a la práctica de las pruebas, ahora no se debe por qué remitir a la ley 600 bien, porque ya se cuentan con unas reglas procesales propias o probatorias, sin tal de disponer de un reenvío a otra norma que se encuentra ya en desuso, como la ley de 600. De hecho, se plantean medios probatorios propios, como la confesión, la visita, el testimonio, la prueba pericial. Todo esto ante un procedimiento único surtido principalmente por la parte investigativa y la otra de juzgamiento, que bien la debe ser un juez en proceso penal, pero no entendiendo bien este juez de proceso penal como un juez penal. Puede ser otro juez que cumpla con la garantía de un proceso penal. Esto todavía está por aclararse. Bien, ya el Estado colombiano envió aclaración de fallo, pero bien, podemos entenderla desde la experiencia y bien teniendo en cuenta la interpretación teológica, sistemática y sobre todo histórica y evolutiva, que cuando se refiere el artículo 23 de la Convención en juez penal, en juez competente en proceso penal, se refiere a un proceso penal que cumpla con las garantías de un proceso punitivo, no bien de un juez penal como tal. En lo que respecta a la ley 1952, se extiende ahora a los aforados la segunda instancia, pero queda fuera la doble conformidad, incluso para los distintos servidores públicos, que debe ser para todos. Ahora, con el nuevo proyecto presentado por la doctora Margarita, también amplía este ámbito, la doble conformidad, pero para ciertos funcionarios en servidores públicos. Y este enfoque me parece un poco discriminatorio y violaría el principio de igualdad, porque debería ser para todos los servidores públicos. Y esto es, digamos, un avance en relación con el anterior código. Otro punto que se ha abierto y que también lo plantea el profesor Fernando Brito Ruiz es la crítica de que si un funcionario, un delegado, como él lo es en la sala disciplinaria, en relación a su jerarquía, puede o no investigar y sancionar a servidores públicos de mayor rango, como puede ser los vicepresidentes, los ministros, contralores generales, defensores públicos, gerente de Banco de la República, alcalde de Bogotá, etcétera, etcétera. En todo caso, como dijimos, sea o no sea, o pueda o no pueda, siempre la etapa investigativa que la pueda hacer la Procuraduría debe ser distinta a la que se haga dentro del juzgamiento, que la debe ser un juez competente en proceso penal, es decir, con las garantías propias de un proceso penal. En lo que respecta ahora con la autonomía del derecho disciplinario, hemos dicho que el derecho disciplinario es uno solo y que bien está compuesto de varias especies, pero para saber robustamente un derecho disciplinario se debe contar por lo menos de un conocimiento de las áreas de la teoría y filosofía jurídica,
derecho constitucional y convencional ahora, del derecho penal delictivo, que le llaman derecho penal, al menos la parte dogmática en lo que tiene que ver con la teoría del delito, la teoría del acto administrativo y los elementos y principalísticas del jus punienti, o sea, del derecho sancionatorio, y por supuesto la función pública. Las demás áreas que usted debe conocer para ampliar los aspectos del derecho disciplinario están también en las áreas concretas que vaya a desarrollar. Por ejemplo, ahora podemos hablar de un derecho disciplinario urbanístico, de un derecho disciplinario ambiental, etcétera, como otros saberes indirectos que bien muchos aquí de los profesionales tienen conocimiento, como podría ser la neurociencia, el compliance, la antropología, la filosofía política, la psicología, las nuevas tecnologías, etcétera. En todo caso, el derecho disciplinario debe ser, en estos aspectos, en lo que se relaciona con los regímenes normativos, una rama independiente que ahora hay que aprovechar con el fallo Petro, que bien para que se endurezca más esa autonomía respecto a la parte jurisdiccional o adjetiva. Si bien comparte algunas características con otros derechos, podemos plantear que el derecho disciplinario tiene una conexión directa, no per se con el derecho administrativo, sino con el derecho sancionatorio por remisión directa, o sea, con el jus puniendi como tal. Del cambio normativo que se ha venido trazando, como es el estatuto único, y ahora que le llaman general, podríamos mencionar que esto no es nuevo, esta autonomía, sino que se ha venido forjando a partir de la Ley 200 de 1995, y de allí se ha venido evolucionando y ampliando los conceptos de la dogmática del derecho disciplinario a partir de lo que hemos denominado un derecho disciplinario moderno. Con la Ley 1952, exactamente desde el 28 de enero, desde que se gestó la idea del nuevo código elaborado por esta conspicua comisión, después de los 4 años que la Corte Constitucional tuvo detenida este proyecto a partir de la sentencia C-284 de 2016, la C-704 de 2017 y la última que levanta los términos, que fue la C-099 de 2018, se comenzó a decir que el código era necesario, como ya dijimos, con tal de atacar ese halo de corrupción que existen dentro de las entidades, etcétera, etcétera. Dentro de esos cambios, ya dijimos que si bien unos cambios positivos, no se dieron unos cambios totales estructurales debido a que no se recogió las exigencias convencionales y legales y retos modernos que están dentro del presente y que bien se pueden dar en el futuro a largo plazo. Si bien cuando se expidió la ley 1952 no estaba previsto, sí estaba en proceso en la Comisión y la Corte Interamericana y sí tenían conocimiento con respecto a esto, no se puede decir que bien no conocían de ello para no hacer esos cambios estructurales. Entonces, encontramos que la comisión rectora supuestamente tuvo estos cambios no solamente con lo que he mencionado, sino que estaba enfocado en 4 aspectos en general para hacer la modificación total de este ámbito. 1, los principios. 2, la integración. 3, la proporcionalidad. Y 4, la sistematización, pero obviamente dejando por fuera la convencionalización, las garantías convencionales y los nuevos retos dogmáticos, culturales, tecnológicos y que bien, como lo llamaría el profesor Gómez Paballó, neurolegales que se avecinan. Entonces, esto es lo que podemos decir más o menos del derecho, de los cambios que ha tenido el Código Disciplinario Único con el Código General Disciplinario, que han sido totalmente estéticos y cosméticos, pero para, digamos, entrar a detallar con mayor profundidad respecto a estos cambios, podemos decir lo siguiente. Ya sabemos entonces que a partir de la entrada en vigencia de este código afectó toda la dogmática del derecho disciplinario, se planteaba supuestamente una sistematización, hay un enredo no solamente con las sentencias que acabamos de mencionar de la Corte Constitucional, que suspendió la entrada en vigencia, que se solucionó, entró, dio, digamos, una vigencia de su entrada, una parte inmediatamente, y otra parte 18 meses después. Este arreglo fue solucionado a partir del artículo 140 del Plan Nacional de Desarrollo, con precisamente esta norma también fue demandada supuestamente porque no cumplía con la unidad de materia, con la sentencia C-095-2020, y por tanto se declaró la exequibilidad y por tanto declaró uniformemente la entrada en vigencia ya no dispersa, porque era una locura, ya no dispersa, sino uniformemente a partir del 1 de julio de 2021. Entonces, ¿para qué un nuevo código? Pensamos que
desde mi ámbito, respeto a la opinión de los demás, no era necesario como tal, al menos no de esta forma express o rápida, lo cual en la entrada en vigencia de este texto completo podría, digamos, suspenderse y dejar, al menos bajo el criterio de la reminiscencia de la norma de la ley 734, con algunos cambios, mientras que se elabora un código verdaderamente que no sea cosmético, estético, como se pretende ahora, bien, como ya sabemos y como hemos dicho, a pesar de estos cambios positivos que también ha tenido esta ley, pero no han sido suficientes, entre ellos dentro de las características de lo que ha marcado, por supuesto, la sentencia del 8 de julio de 2020, en lo que tiene que ver con la separación de los roles y el principio de jurisdiccionalidad. Y este replanteamiento no solamente debe darse a partir del derecho disciplinario, sino como lo mencionamos muchos autores, entre ellos el doctor Sebastián Calderón, que está aquí presente, en lo que tiene que ver que no solamente en materia disciplinaria, sino también en materia correccional, en lo que tiene que ver con las sancionatorias contractuales, con las normas policivas, fiscales, que bien podrían considerarse que debería separarse también esta separación de rol y que hace un llamado a esta sentencia. Entonces, con relación a estos cambios de la ley 1952 con la 734, de algunos copy-pegues planteados y de su reforma estética, el libro primero, podemos decir, de la 1952, conservó casi todos los principios y normas rectoras. En el ámbito de aplicación, los sujetos disciplinables, la extinción de la acción, de la sanción disciplinaria, así como los derechos, deberes y prohibiciones, incompatibilidades, impedimentos, etcétera, que tienen los servidores públicos. Algunas de sus novedades se comienzan a gestar desde el título quinto, como lo es la eliminación de los criterios para determinar la gravedad o levedad, el grado de culpabilidad, la realización típica de la falta objetivamente gravísima, la introducción, aunque ya se hablaba de ello, del criterio de especialidad y subsidiariedad de las faltas. En una mayor claridad se da el concepto de ilícito sustancial, por supuesto. Se habla de la investigación integral, del cual solo se mencionaba en la 724. Asimismo, se planteó el término de la cláusula de exclusión probatoria, no sin antes advertir también la involución que ha tenido el concepto de dolo en este estatuto, como ya lo hemos mencionado anteriormente. Por tanto, este nuevo estatuto no difiere mucho en sentido propio a los cambios ya tratados en la 734, si bien la nueva ley mantiene la clasificación de las faltas gravísimas, graves y leves, también eliminó los criterios que hemos dicho de gravedad y por tanto se podría considerar que una falta objetivamente gravísima cometida con culpa grave sea considerado como falta grave primero a partir de los principios de especialidad y subsidiariedad. Este estatuto consta de 265 artículos, amplía el articulado, expresa que son faltas gravísimas las mismas referentes al derecho internacional humanitario, el derecho derechos humanos, la libertad, otros derechos fundamentales. Como tal dijimos arriba, como se clasificó porque estaba desordenado bajo el artículo 48 de la 734, ahora se clasificó según capítulo y según temas, siendo una cuestión bonita de apariencia, pero bien, en última sigue siendo la misma normatividad. Las faltas graves o leves están determinadas ahora al incumplimiento de deberes, el abuso de los derechos, la extrimitación de las funciones o la incursión en prohibiciones, salvo que esté prevista como falta gravísima. Dicha gravedad o levedad, señalados en el artículo 47 de este cuerpo normativo, la naturaleza esencial del servicio y grado de perturbación de trascendencia social lo deja de la misma forma en principio. Lo que sí podremos decir frente a todos estos ámbitos, todas estas ópticas positivas, es que les hizo falta también una técnica jurídica conforme a la elaboración de todo el articulado. Si bien mejoró, hizo falta, digamos, un mayor estudio, más de lo conseguido en los 3 meses estos que hicieron el código. Si bien revisamos también las críticas expuestas por los doctrinantes, por los juristas, podemos decir, además de la involución, en lo que tiene, no sé si recuerdan al principio cuando se comenzó a hablar del Código Disciplinario, General Disciplinario, se comenzó a decir que los alcaldes y gobernadores no podían, o bien los políticos no podían aspirar porque estaban inhabilitados conforme a la redacción del artículo 43 de la 1952 o el artículo 39 de la 734. Y ese concepto ya estaba antes, mucho antes de que comenzara la ley 1952. Para que vean ustedes cómo se crea, digamos, derecho, entre comillas, o más bien una costumbre
de querer, digamos, imponer criterios legales cuando no existen, digamos, los fundamentos jurídicos dogmáticos para decir que existe una inhabilidad o no, en lo que tiene que ver con la redacción de este tipo de normas, en lo que respecta a los miembros de corporaciones públicas que no podían supuestamente aspirar porque estaban inhabilitados o tenían cierta incompatibilidad. En el aspecto tecnológico, he dicho que hace falta y le hizo falta bastante a la comisión, porque bien se habla, no se habla casi nada de los aspectos novedosos del Legal Tech o de las nuevas tecnologías, ni también de los aspectos neurolegales que bien se podría plantear en el nuevo derecho. Podemos decir satíricamente que es tan novedoso este Código General Disciplinario que en su artículo 122 se sigue hablando de notificaciones de decisiones por medio de comunicaciones enviadas por fax, cuando ya sabemos que está en desuso este tipo de artefactos hace años. En lo que tiene que ver con el procedimiento, se habla solamente de un único procedimiento, que es el verbal, aunque no se puede decir de todo que es oral, sino mixto, tiene una etapa obviamente escrita. Tampoco dispone de una autorización para designar un funcionario que reemplace o presida en su nombre este nuevo estatuto. Ahora debe tomarse totalmente la audiencia en la concentración dentro de este procedimiento, a la que a la voz de la experiencia permite decir que un proceso oral es bastante exigente, al igual que absorbe dentro de esa inmediación, ahora inmediación sensorial dentro de la virtualidad. Cabe pensar, por ejemplo, de lo titánico que resultaría esta labor para un servidor público que tenga muchos expedientes. A ello se le suma que las oficinas de control interno disciplinario de las entidades y organismos del Estado, podemos decir que más de 700 alcaldías no cuentan con una oficina de control interno disciplinario y que esto es un deber legal a partir de la 734 y que se repite con la 1952 y que no es cumplida dentro de las entidades y es un deber. Así como existen las oficinas de control interno en casi todas las entidades, también deberían existir en todas las oficinas de control interno disciplinario, en todas las entidades, inclusive las de orden nacional. La mayoría no tienen oficina de control interno disciplinario, los ministerios, muchos de ellos no tienen, la IMPEC y varias entidades no tienen oficina de control interno disciplinario, si bien conforman un comité o una coordinación que por deferencia de la ley no lo manda así. La ley 1952, entonces, es una realidad positiva y negativa y penosa frente a las exigencias del presente, sobre todo convencionales, porque debió ser muy minuciosa a la hora de entrar a detallar estos temas, que bien ahora tenemos los problemas ahora, conforme creando, por supuesto, una inseguridad jurídica, como tal cual se está sucediendo ahora. En este nuevo estatuto se habla también de lo que respecta al concurso de faltas, que bien se positivizó en este nuevo estatuto, que podría no estar positivizado porque podría darse el concurso sin que lo diera el mismo código, pero bien fue acogido en este nuevo código bajo el sistema de aspersión del sistema penal colombiano, que es aumentar en otro tanto la pena en caso tal de varias faltas concurridas por el mismo o por varios servidores públicos. En este caso, por ejemplo, la falta gravísima con culpa grave antes tenía una suspensión de 6 a 12 meses, el mínimo en este caso se baja de 6 a 3 meses y el máximo de 12 a 48 meses en una falta grave dolosa. Lo mismo para la falta gravísima con culpa grave, de una suspensión de 6 a 12 meses, grave dolosa a 3 a 24, por lo cual existe un ámbito de movilidad según las conductas realizadas por el implicado. Siguiendo con el tema del doble la culpa, la conceptualización, esta conceptualización no existía bien, podemos decir que algo positivo, pero dentro del contenido de la dogmática podemos decir que no fue todo apropiada en lo que tiene que ver con la redacción, porque como ya hemos dicho, el concepto del dolo fue involucionado en el sentido de que se exige más a los particulares que a los servidores públicos. Esto es una crítica que hace precisamente el profesor Gómez Pavayo y que le llaman como una visión oportunista, coloquialmente hablando, una reforma de litigante. Tenemos que los deberes en este nuevo estatuto se aumentaron de 40 a 43. ¿Qué incidencia práctica tendría el número mayor de faltas? En el artículo 33 del mismo estatuto se fusionó, como ya dijimos, la caducidad y la prescripción. Se
Se habla también en este nuevo estatuto de la solicitud de nulidad, que ahora se presenta hasta los traslados de los alegatos y ya no antes de proferir el fallo de primera instancia. Este es un cambio que hubo en la 1952 y una introducción que hubo en la 1952 fue sobre los alegatos precalificatorios, como serían los alegatos iniciales en el penal, que se dan en el cierre de la investigación, lo cual no cumple con ningún fin, ya que con el recurso de reposición, a mi criterio, sigue siendo más que suficiente para poder plantearse el inconformismo. Un escrito más no hará cambiar de parecer al operador jurídico a la hora de formular el pliego de cargos. Cuando se cerraba esta etapa, por ejemplo, se decidía la reposición y se archivaba o bien antes, ahora no se otorgan 15, sino 10 días. Esto sirve de doble rasero, por supuesto, porque puede pensar el disciplinador o el operador jurídico tomar los argumentos consignados por la defensa para armar el pliego de cargos o la citación de audiencia. Entonces sirve de doble filo. Como se había dicho anteriormente, se distingue ahora la falta gravísima con dolo y culpa gravísima, ya no de 10 y 20 años para los dos, sino también de 5, sino de 10 y 20 para uno y 5 y 10 para el otro. Antes no se diferenciaba la sanción en estos aspectos, en este último punto, lo cual le permitiría al operador disciplinario dotar de un alto grado de subjetividad, de tal suerte que si fuera dolosa o culpa gravísima, la sanción podría ser la misma, y muchos de los sancionados ahora, conforme a la entrada en vigencia de esta nueva ley, pueden someterse al principio de favorabilidad, ya que la dosimetría para aplicar la sanción de inhabilidad se reduciría en la mitad. Con respecto a la ley 1952, se desaparece la sanción de la amonestación escrita para las faltas leves culposas. La culpa leve en el nuevo código no será sancionable disciplinariamente. Esta modificación tiene un impacto importante, pues la autoridad disciplinaria deberá tener presente que aquellos descuidos mínimos no podrán ser reprochables en virtud de esto que llamamos la preservación del orden interno, bajo el principio de la nimiedad o insignificancia disciplinaria. En lo que respecta al artículo 70 de los sujetos disciplinables, se extiende un poquito más, y esto es un problema bastante grande. A propósito, publicamos el año pasado un libro sobre eso, se lo recomiendo, que se llama el régimen disciplinario de los particulares. Ahí hablamos sobre los aspectos cruciales del derecho disciplinario en el ámbito particular. Aquí en la ley 1952 se extiende el ámbito disciplinario a los auxiliares de la justicia, de los cuales ejercen funciones públicas de manera permanente o transitoria, y está en vilo de que en verdad los auxiliares de la justicia pueden ser sujetos disciplinares a la luz del derecho disciplinario. Para algunos autores, como el profesor Carlos Arturo Ramírez, que es magistrado de la Comisión Nacional, dice que los auxiliares de la justicia no pueden ser sujetos disciplinables. También, digamos, son los que cumplan labor de interventoría, los curadores urbanos. También, digamos, está en vilo, aunque en el propósito de todo esto de los trabajadores y el derecho sindical, y ahí se tiene que aclarar cuanto antes conforme a los trabajadores oficiales. Y el profesor Jairo Villar Veláez dice que no pueden ser sujetos disciplinables a la luz del código, digamos, disciplinario único, en el sentido de ser dotado como servidor público, sino como un régimen disciplinario particular. También se incluye dentro de los regímenes disciplinarios particulares los jueces de paz, los notarios, y uno que otro que vaya introduciéndose, como ejemplo aquellos que administran recursos, los bienes que administran recursos, y otro que bajo el criterio material podría ser introducido a la luz del criterio subjetivo o objetivo que tenga el operador jurídico, en este caso la Procuraduría, que es la única que puede hacer eso. Entonces, en cualquier momento se puede levantar y decir que cierta persona, representante legal de tal entidad, cumple una función pública y por tanto va a ser sujeto disciplinario. Entonces, ese es, digamos, un problema y un peligro total. En lo que tiene que ver con el régimen probatorio, consignado, como ya dijimos, en la ley 1952, se introducen nuevos medios probatorios, que ahora resulta importante, ya no es necesario el reenvío de la ley 600, sino que el reenvío, si no está completado en esta misma ley 1952, se debe remitir al Código General Disciplinario, al Código General del Proceso. Entonces se debe entablar una recaudación y formular los cargos para ver cómo se hace. En este caso,
se tiene un catálogo propio, como hemos dicho, en lo que tiene que ver con el aspecto probatorio, y ya no se tendrá que acudir hasta la ley 600, existiendo una entidad, por supuesto, de los medios probatorios, en lo que tiene que ver con los medios probatorios especiales, como el testimonio, incorporación de documentos, pruebas periciales. Pero esto no sirve de mucho, como hemos dicho, mientras que no se cumpla con la separación de errores dispuestos en el fallo del 8 de julio de 2020 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Petru Rego versus Colombia, ya que no se brindaría la autonomía ni independencia de la elaboración de las mismas ni en la contradicción. Por lo tanto, dentro de este procedimiento que ahora será verbal, no será de mucho avance conforme a este procurador, que si bien tiene el rol de acusador y juzgamiento, no creo que le cumpla con la garantía y por tanto creería que se le quedaría en un futuro el proceso como tal, en la jurisdicción contenciosa o bien ante las instancias internacionales. En materia de principios, como norma rectora, en la 1952, que viene introducida en la 734, se introduce la norma rectora principios de publicidad y mediación, que ahora se llama sensorial, en virtud de la virtualidad, y el de celeridad. Por ejemplo, también se introduce uno importante que bien puede que no se hubiese dicho, pero es importante, la congruencia, que es de naturaleza penal delictiva y se incluye en el proceso disciplinario, esto para que haya equivalencia entre lo formulado en el pliego o en la citación y lo resuelto, porque no está bien que los hechos, cargos, se hayan variado y se consigne luego una cuestión totalmente distinta al inicial pactado, que créanme, normalmente sucede. En el pliego, en la citación dice una cosa y en la sanción dice otra. La indagación ahora es más corta, máximo ahora es de 3 meses y la investigación hasta 6 meses, por lo que se reduce en la mitad. En la 1952 se prosiguió a prescindir de la etapa de indagación preliminar, que ahora se llama previa, aunque se puede ir directamente a la investigación y luego a la citación de audiencia con el juzgamiento si se cumple con los requisitos. Esto es cuando se tenga la certeza de la identificación o individualización de los sujetos disciplinables, bien porque la primera parte está encaminada a la incorporación de medios probatorios a verificar los hechos individualizados del autor de la falta y determinar así si existe o no mérito para formular cargos. De esto se deriva que haya que cumplir estos requisitos para abrir una investigación formal y se introdujo la exigencia ahora con la 1952 de colocar en el auto de apertura la fundamentación sucinta sobre la existencia del hecho o la omisión que se investiga. Entonces, digamos, una novedad bastante importante. Conforme a lo que hemos dicho sobre las nulidades, tocaba en este aspecto acudir a otras normas en actuaciones irregulares. Ahora con el nuevo código se crea un artículo que señala los principios que la orienta y la convalidan, destacado en el 212 de este estatuto, lo cual ya estaba referido en la ley 600, que bien si no se ponía igual hacia remisión en el Código de Procedimiento Penal. Siendo con los cambios estéticos del que podríamos aún mencionar, nos encontramos con la apelación del procedimiento de la queja temeraria en su artículo 210, tratándose de una multa. Ahora los plazos son más cortos, un proceso puede durar de 1 a 2 meses bien manejado, no es de poco tiempo, 1 año, 2 años, en caso tal que tenga afán en disciplinar en contra de la garantía de los disciplinados. Ahora el procedimiento verbal deberá hacerse a través de un acta y se consignará todo lo dicho allí, es decir, hablando y la secretaría copiando ahí, registrando todo en audio, en video, realizando en últimas un resumen de lo dicho y las constancias de los que asistieron. Ahora hay una forma como de sentencia anticipada o fallo anticipado que se trata de terminar el proceso disciplinario, y esto tiene que ver con el encartado de implicado o no de los cargos formulados. Propio esto de una sanción premial desde el punto de vista de la teoría del derecho, y ahí que se obtenga una rebaja de la sanción a imponer, sin detrimento que se puedan variar los cargos en la audiencia de citación, y este hecho explícitamente no estaba definido en la ley 734. De lo que tiene que ver con los alegatos de conclusión, pasa de presentarse en un término de 3 a 10 días a un único término de 5 días en la nueva ley. Esto consignado en el artículo 131 del estatuto. El recurso de apelación se presentaba contra el fallo directamente, ahora es notificado en estrado y debe sustentarse en la misma audiencia. Normalmente se suspendía la diligencia y el operador jurídico en uno o varios días decía el sentido del fallo. Esto es razón de poder apelar posteriormente, pero con la nueva ley, una vez se dicte la providencia, se debe consignar si se va a apelar o no y sustentar, aunque se pueda hacer por escrito,
como dijimos, es mixto, 5 días después. De ahí su mixtura y su cambio estético. El plazo para proferir fallo de segunda instancia se amplió de 10 a 40 días, esto debido a que los fallos pueden ser resueltos con mayor calma y evitar luego pérdida de competencias por el arduo trabajo de los operadores jurídicos disciplinarios. Se dice que la sanción disciplinaria cometida con el instituto sustancial se da por contrariar los principios de la función pública. Se anexó esto, que ahora elimina el proyecto presentado por la doctora Margarita Cabello, que ahora cumple un fin, no una función, lo cual sería preventiva y correctiva, y esto deben responder a los criterios de razonabilidad y proporcionalidad, lo mismo que se da aplicación al principio de favorabilidad, ampliado a los efectos ahora sustanciales procesales. Antes no solamente a los efectos sustanciales, ahora efectos sustanciales procesales. Se aumenta el número de causales de justificación en teoría, pero debido a una bifurcación cosmética también, ya que se introduce el de miedo insuperable, independientemente que estaba antes aunado con la insuperable coacción ajena, que este primero sucede cuando corresponde a un profundo e imponderable estado emocional ante el temor por el advenimiento de un mal. Puede ser de su superior jerárquico, pero no se debe confundir obviamente con el temor reverencial. En últimas, podemos decir que son muchas, para ir terminando, son muchas las críticas que se pueden plantear a este nuevo Código General Disciplinario, que a la luz del concepto de convencionalidad sigue siendo formal y no estructural sus cambios. Este no ha sido para nada novedoso materialmente, aunque ya se haya consignado en la ley que entra en vigencia el 1 de julio de 2021 de este año, a pesar de su posible reforma, como lo fueron los proyectos de ley 527, presentado por el doctor Carrillo, o bien el presentado por la doctora Margarita 423 de 2021, presentado este 25 de marzo. Pues todos estos responden más bien en la práctica no más que una reforma estética, cosmética y conveniente que un cambio real propio de las exigencias convencionales presentes. De esto que se compare de las observaciones hechas por doctrinantes, no solamente por mí, sino también de los operadores, pues no resulta ser aún profunda, sino coyuntural. En suma, los cambios de algunas disposiciones normativas de esta nueva ley con respecto a la ley 734 han sido positivas en ciertos aspectos. En algunos casos, tal cual como lo hemos planteado ya en esta conferencia, que bien hay que modificar o bien ajustar muy pronto para cumplir con ese fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, conforme a la preparación de la norma disciplinaria que se avecina en todos estos juicios. Por tanto, resulta urgente su estudio, ya como vería el doctor o profesor Kirschman, 3 reformas del legislador convierten bibliotecas enteras de derecho en basura. Y bien, esto no puede pasar con respecto a los regímenes del derecho disciplinario con tanto cambio. Y bien, debemos asegurar la seguridad jurídica, por supuesto, de la dogmática jurídica disciplinaria que se ha construido desde la ley 200 de 1995 hasta ahora con los operadores jurídicos disciplinarios y con la jurisprudencia. Entonces dejo hasta ahí si quieren y si hay preguntas los espero. Doctor, muchas gracias. Quedarnos con esta expectativa de lo que usted nos ha expuesto. Consideramos que lamentablemente, como somos un país de copy-paste, pues se les va las luces al legislador y muchas veces es un relleno. En el chat, doctor, veo que hay algunas preguntas. Voy a leerle esas preguntas para que pues usted pueda dar esa orientación y las personas que tengan otra inquietud, por favor, levantar la mano. Pregunta Pedro Isaquita. ¿Qué es la doble conformidad? Okay. La doble conformidad es una exigencia propiamente convencional y que bien todos los estados partes de la convención y sobre todo Colombia, y bien en la Constitución también está planteada, es que dentro de un proceso sancionatorio, en este caso penal, que bien tenía la crítica o bien se tenía la inconformidad de que no se podría aplicar en el derecho disciplinario y que bien yo tengo ya varios fallos que ya se aplican en derecho disciplinario, es que cuando a ti te condenan, ya sea en caso penal, sobre todo, que se da, pero muy poco se ha dado, y en disciplinario tampoco se ha dado, muy poco, menos, es que cuando a ti te condenan, tú tienes derecho a que se revise esa condena que te han presentado. O sea, eso lo diferencia de la doble instancia. La doble instancia sería yo apelar a esa decisión que me ha sido contraria, y bien la doble conformidad es aquella que por primera vez me condenan.
esa primera vez que me condenan, yo tengo derecho a esa revisión. Es decir, que si en la primera instancia yo salí absuelto y en la segunda me condenaron, yo tengo derecho a una doble conformidad con respecto a esa condena, que no se llamaría doble instancia, sino doble conformidad. Eso se refiere a la doble conformidad. Gracias, doctor. ¿Hay alguna pregunta o sigo con la... Pedro Izaquita me ha formulado 3 preguntas o continúo con las inquietudes que tiene Pedro Izaquita? Bueno, Pedro Izaquita nos pregunta que a qué tipo de servidor, digamos, y según el caso, si es llamado a un proceso disciplinario, ¿puede acudir al poder preferente de la Procuraduría? Sí, el poder preferente puede ser solicitado por cualquier sujeto disciplinable o implicado, bien en cualquier entidad en que se encuentre el proceso o no. Pero bien, esta facultad la tiene bajo resolución expedida por la Viceprocuraduría. La Procuraduría, que bien le dio su alcance a la Viceprocuraduría, una resolución de 2017 que tiene que solicitarte ante ella y estudiar el caso con tal de que cumpla con los requisitos para que sea la Procuraduría quien se lleve el proceso y después lo designe, digamos, a una Procuraduría delegada o bien una Procuraduría que competente. Entonces, cualquier proceso disciplinario, si bien no se encuentra en la Procuraduría, puede ser conocida por la Procuraduría misma, bien por orden o bien por estudio realizado por la Viceprocuraduría. Gracias, doctor. Ginette Cruz nos pregunta cómo opera el principio de favorabilidad frente al... Un segundo. Uy, me perdió. Se me perdió aquí. Ginette, ¿puedes abrirle el micrófono y hacer la pregunta? Es que ya no veo la pregunta tuya. Gracias. Sí, gracias, doctor Daza, con Gabriel Albarracín. Ya para preguntarle cómo entra a regir el principio de favorabilidad frente a la prescripción, entra la 1952 y eso en concordancia con el principio de retroactividad. Sí, bueno, la ley 1950, bueno, desde el punto de vista de la teoría del derecho sabemos muy bien que las normas rigen hacia el futuro, bien. Pero con respecto al principio de favorabilidad se presenta esta excepcionalidad en lo que tiene que ver en ámbito sancionatorio y entre ellos el derecho disciplinario entra en ello. Entonces, como hemos dicho, la ley 1952 no solamente integró lo que tiene que ver el principio de favorabilidad en efectos sustanciales, sino también efectos sustanciales procedimentales. En lo que tiene que ver con la caducidad y la prescripción, por supuesto, aplica la favorabilidad una vez entre en vigencia, porque ya tiene validez, la ley 1952, esto a partir del 1 de julio de 2021, o sea, de este año. Por tanto, una vez entre en vigencia, ustedes pueden solicitar en el proceso respectivo la aplicación de este principio de favorabilidad. Sí, doctor, aquí hay otra pregunta. Dice, si un servidor público no cumple con sus obligaciones financieras, ¿se considera como una falta de disciplinaria? Sí, es una falta disciplinaria no cumplir con sus obligaciones, no solamente financieras, sino también laborales y de familia. Acuérdense de los alimentos. Sí, es una falta disciplinaria. Gracias, doctor. Elga pregunta que cómo debe ser el derecho disciplinario a partir de lo proscrito por el Pacto de San José para dar cumplimiento con esa nueva normativa. Bueno, con todo lo que tiene que ver con la garantía convencional, el derecho disciplinario debe ser, ya sabemos, autónomo e independiente, y en lo que tiene que ver con la jurisdiccionalidad, que es lo que planteó la Corte Interamericana de Derechos Humanos a partir de la sentencia de 8 de julio de 2020, es que se deben separar los roles de juzgamiento y instrucción. Y por tanto, el derecho disciplinario debe ser distinto, un derecho disciplinario moderno, en lo que tiene que ver que aquel que instruye, aquel que investiga, no debe ser el mismo que juzga. Por tanto, la Procuraduría, la Oficina de Control Interno Disciplinario, la Personería, bien como autoridades administrativas, no pueden juzgar, sino un juez competente en proceso penal, ya sea un juez penal, un juez contencioso administrativo, o bien la misma jurisdicción disciplinaria a través de las comisiones seccionales de disciplina judicial.
Doctora, aquí hay una pregunta que dice, ¿qué pasa con los procesos que están en curso? ¿A qué ley se acogen? ¿Y qué pasa con las faltas cometidas antes de entrar en vigencia el nuevo código si son investigadas luego de que entre en vigencia? ¿Qué norma aplica? La norma aplica, ya ha sido digamos, resuelta esa duda, aplica si no ha habido una apertura de investigación, sigue vigente la 734, si ha habido una apertura de investigación, se aplica la 1952, excepto en cuestiones de principio de favorabilidad, como hemos dicho. Gracias. Fernando Cárdenas pregunta que si es válida la notificación de una investigación que se realiza a través del correo institucional asignado al funcionario sin que éste hubiera autorizado la notificación por este medio. En principio no es válido, pero conforme a la declaratoria de emergencia, el decreto 491 y siguiente da la posibilidad de que se notifique electrónicamente, por tanto, sí es válida en estos aspectos. Bien podría, digamos, decir que no está de acuerdo con mi consideración, porque bien, en todo caso, debe pedir consentimiento, pero bien, esta excepcionalidad, para mí, sigue vigente de notificar electrónicamente desde que se termine, hasta que se termine la declaratoria de emergencia. Gracias, doctor. Olga Rivera tiene la mano alzada. Por favor, hace la pregunta. Sí, buenas tardes. Bueno, Buenas tardes. buenas tardes. Sí, saludos de la CUT Bogotá, Cundinamarca. Saludar el evento, muchas gracias. Quería preguntar, ustedes cómo, pues no sé si se puede en poquito tiempo, pero ¿cómo analizan ustedes esos cambios en términos de la estabilidad laboral? Muchas gracias. Se refiere a la... O sea, si mejoró, digamos, si da más elementos para, o al contrario, pues como estamos en un proceso de masacres laborales y esto, entonces sería ok. en lo contrario, es con respecto a eso. Ok, ok. Si hay más elementos para estabilidad laboral positiva o en contra. Gracias. Yo creo que en contra, en el sentido, bien, tiene las mismas garantías, como dije, la reforma es más que todo cosmética, estética, pero las garantías son las mismas en lo que tiene que ver para sacar de masacre laboral es más rápida y ágil. O sea, si alguien, un operador jurídico disciplinario, quiere, digamos, en virtud de su potestad, utilizar, digamos, la aplicación del procedimiento verbal, es más rápido, como dije ahorita en la conferencia, podría no durar 2 o 3 meses para hacer, digamos, de esa potestad que tiene, está revestida. Otra cosa es para aquellas personas que tienen fuero sindical, que es otra cosa distinta. Gracias, doctor. Yolanda Corso, ¿cuál es su pregunta para el doctor? Sí, iba encaminada con lo que decía Olga en este momento. ¿Qué garantías tiene el trabajador con este proceso disciplinario verbal cuando, por ejemplo, en el anterior proceso disciplinario con la ley anterior, a un empleado se le duraba hasta 5 o 6 años un proceso disciplinario en la que en primera instancia fallaba a favor del trabajador, se volvía y se abría el proceso negándole el derecho al trabajador cuando no tenía evidencias verdaderamente en el sector salud? Estoy hablando en este caso del sector salud, cuando las evidencias en este caso eran favorables al trabajador y se decía, esto respalda que la evidencia son confiables y que el trabajador está defendiéndose verdaderamente con la verdad. Entonces, en este momento, cuando son verbales, para nosotros como trabajadores públicos de salud, ¿es más contradictorio o el doctor qué opina? Pues bien, creería que, bueno, los términos son preclusivos. Yo entendería el deber ser de que si los términos son preclusivos y la indagación pasó ahora mismo, que se llama previa, de 6 a 3 meses y la investigación de 12 a 6 meses, se deberían cumplir dentro de ese término, pero no es así. Como tal, usted lo ha mencionado, teniendo esa finalidad de ocultar la verdad, la justicia material, los fallos institucionales, como lo ha pedido la Procuraduría, dice que no tiene que ver que muchos de estos términos, sino que bien se podría ampliar a pesar o podría, digamos, concederse en lo que tiene que ver con la investigación en casos de prórroga para seguir ocultando esta verdad. Entonces, estos son, digamos, criterios institucionales
que en la ley no refleja esto. Entonces, sigue, digamos, la misma tónica, a menos que haya un cambio institucional en cuanto a los precedentes, ya sea jurisprudenciales o institucionales mismos. Vamos con 2 preguntas más para hacer el cierre. Luz Ángela Córdoba, por favor, la pregunta para el doctor. Gracias, muy buenas tardes. Bueno, mi pregunta va encaminada en cuando a un funcionario público le tiene, tiene sí como un embargo, digamos que eso es algo económico por haber servido de fiador. ¿Este tipo de falta cómo se considera? ¿Leve o grave? ¿Y puede ser llegar a ser sancionado por eso, destituido de su puesto? Gracias. Es falta grave, por lo general, sí, falta grave. No, destituido, no, pero sí es una falta grave. Gracias, doctor. Hay una pregunta, Liz, pregunta que si se puede iniciar un proceso de investigación por comunicación anónima en contra de un cargo, más no a nombre propio de un funcionario. Sí, que los anónimos, digamos, es una de las formas de iniciar la acción disciplinaria. Y bien, pues, si no es anónimo, bien, si existen las pruebas suficientes para seguir con el proceso, el operador jurídico disciplinario puede seguir y valorar las pruebas allegadas dentro del mismo expediente. Entonces, sí lo puede hacer. Gracias, Pero doctor. bien, el deber ser es que no lo puede hacer porque tiene que cumplir con el fallo del 8 de julio de 2020, caso Petro. Gracias. Gracias, doctor. Me voy con la última pregunta que creo que usted ya la respondió. ¿Es sobre la entrada en vigencia de la nueva ley? ¿Está en firme o vuelve a haber otra prórroga? Pregunta Kepler López. No, estaba en firme. 1 de julio de 2021 entra. Ahora. Bueno, compañeros, si no hay otra pregunta más, ya agradecerle al doctor Mario Felipe Daza Pérez por habernos acompañado. Le doy la palabra a la directora del Departamento Jurídico, Linia Inés Alzate, para que nos despida el evento. Muchas gracias, doctor, y a todos los compañeros y compañeras que nos acompañaron hoy en este evento. Gracias, doctor Mario Felipe. Gracias a ustedes por la invitación. Miriam. Muchas gracias. Tendremos en cuenta pues que todas las consultas las podemos tramitar también y consultarlo. Queda entonces agradecerles, decirles que entre 8 días vamos a ser muy juiciosos y juiciosas con el seguimiento que estamos haciendo a las normas de ley en el Congreso, y tendremos seguramente muchas respuestas a lo que el gobierno realmente quiere hoy. Decirles que en este momento se está tramitando la 010 y pues prácticamente es la privatización total de la salud y le estamos poniendo mucho cuidado a esto. Entonces, feliz tarde para todos y todas y muchísimas gracias por su asistencia. Los esperamos el próximo martes. Gracias. Bueno, gracias a todos. La presencia de cada uno de ustedes hicieron posible llevar a cabo este espacio. Igualmente al doctor Mario. Creo, Ligia, que tú nos necesitabas, ¿no? Muchas gracias por invitarnos, Miriam. Gracias. Bueno, Gracias por el espacio. Feliz tarde. Feliz tarde a todos. Muchas gracias. Excelente competencia. Gracias. 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 Buenas tardes para todos. Muchas gracias, Lijita. Muchas gracias, compañero y compañera. Buenas tardes. Lidia Inés de Olga Rivera, ¿cómo es posible tener el número del doctor para... Sí, claro.